Hola, ¿qué tal? Me llamo Enrique Antonio Pedraza Mayoral, soy licenciado en Derecho y maestro en Filosofía, y a continuación quiero invitarte a reflexionar sobre los derechos humanos por los que peleamos en la independencia de México. Estas ideas las expongo en ejercicios de mis derechos de libertad de pensamiento y expresión consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos. Como todos sabemos, el cura Miguel Hidalgo y Costilla inició el movimiento de independencia el 16 de octubre de 1810. En Atotonilco tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera y ganó diversas batallas, como fueron la toma de la Alhóndiga de Granadita en Guanajuato y la batalla del Monte de las Cruces. Sin embargo, perdió en Puente de Calderón y el 21 de marzo de 1810 fue apresado en Acatita de Baján, Coahuila. A partir de este momento, el movimiento de independencia quedó en manos del cura José María Morelos y Pavón, quien fue un militar brillante, un estratega, que logró ganar múltiples batallas hasta que finalmente el 5 de noviembre de 1815 fue capturado en Texmalaca, Guerrero. Durante este periodo de guerra independentista, en México existieron dos constituciones. La Constitución Política de la Monarquía Española, conocida popularmente como Constitución de Cádiz, y la Constitución de Apatzingán de 1814, conocido como Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. En estos dos documentos vemos la visión conservadora y liberal. Por un lado, la Constitución de Cádiz es la visión de los conservadores, y por otro lado, la Constitución de Apatzingán es la visión liberal. ¿Qué tan diferentes son estas constituciones? En la Constitución de Cádiz, en su artículo 3, ya se establecía que la soberanía reside en la nación, es decir, en el pueblo. Y por eso al pueblo le correspondía dar su forma de gobierno y sus derechos fundamentales y su ley fundamental. También la Constitución de Apatzingán, en su artículo 5, consigna que la soberanía reside originariamente en el pueblo y en ejercicio de su representación nacional, compuesta por los diputados, da la Constitución. Ambas constituciones señalan que la soberanía reside en el pueblo. La diferencia radica en que la primera, en la de Cádiz, se dice que la soberanía implica el derecho exclusivo de establecer leyes, y en la segunda de elegir a diputados a quienes les daría el tratamiento de excelencia conforme al artículo 51 de la Constitución de Apatzingán. Para esta constitución eran ciudadanos todos los nacidos en América, y en la otra los españoles nacidos en ambos lados del hemisferio. En ambas se reconocía los derechos de libertad, igualdad, propiedad. Entonces, ¿cuáles eran los derechos por los que peleábamos en la independencia? Después de las muertes de Hidalgo y Morelos, el líder insurgente que siguió peleando fue Vicente Guerrero. Sin embargo, la propuesta para la independencia surgió del comandante general del Ejército del Sur, Agustín de Iturbide, quien proclamó el Plan de Iguala o Pacto de las Tres Garantías. Con la firma de los Tratados de Córdoba y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, consideramos consumada la independencia. De esta manera, quienes nos llevaron a la independencia no fueron los liberales, sino los conservadores, pues es en el plan de un miembro del ejército virreinal el que logra que nos independicemos de España. Una vez que nos proclamamos imperio, se promulgó el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, que estableció que la nación mexicana es libre, independiente y soberana, que reconoce como iguales los derechos en las demás que habitan el globo, y se regía por las mismas leyes en toda la extensión de su territorio. Nos reconocía como mexicanos sin distinción de origen a todos los habitantes del imperio,
También establecía la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal, el derecho de propiedad. En cambio, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos no estableció ningún derecho, promulgada en 1824, después de que Vicente Guerrero dio un golpe de Estado a Agustín de Iturbide. Lo que regulaba la Constitución de 1824 fue el gobierno, y los derechos humanos por parte de la Constitución liberal fueron reconocidos hasta la Reforma de 1847 en plena Guerra de Intervención Gringa. Conforme a estos datos, que ustedes pueden checar con los documentos originales que fácilmente se localizan en internet, pregunto, ¿la independencia de México fue una lucha por derechos humanos o solo una guerra intestina que hicieron las personas que querían el poder? Quizás si estudiáramos más la historia, dejaríamos de pelear por colores o ideologías de centro, derecha o izquierda, y exigiríamos más a los gobernantes que respetaran nuestros derechos humanos. Muchas gracias.